Bienvenidos a su programa, el seminario Diálogos de Ciencia, que es una coproducción entre la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, SECADET, SOMEDICIT y CONACYT. El día de hoy tenemos a la doctora Pilar Ortega del Instituto de Geología de la UNAM, que trabaja en el Departamento de Edafología. Pilar, bienvenida al programa. Hola Alejandra, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la presentación que nos trajiste el día de hoy, ¿nos puedes platicar un poco? Forma parte realmente de un capítulo que se escribió. En primer diapositiva estaba el libro. Hay un libro ya hecho recientemente de biodiversidad del ecosistema de Pedregal de San Ángel, en donde hay una multitud de estudios de todos los organismos que están aquí y también de cómo se dio el proceso de erupción y la formación de este ecosistema. Y en particular nosotros en el Jardín Botánico y en el Instituto de Biología escribimos un capítulo de conservación y propagación de algunas orquídeas de la reserva. Bueno, ese es el libro, está la portada ahí lo pueden encontrar. Y bueno, pues empezando la charla, no sé si, empezando a decir que pues sí, el estudio de las orquídeas siempre se ha dado desde el punto de vista de la coevolución. Y la coevolución significa la evolución de dos organismos al mismo tiempo, ¿no? Transcurriendo con las necesidades de uno y las necesidades del otro, dándose reactivos, dándose nutrientes, ¿no? Si desaparece uno, inmediatamente desaparece el otro. Entonces, caminando juntos a lo largo del tiempo en simbiosis. Y bueno, pues entonces la teoría de la selección natural, uno de los modelos más clásicos de Darwin, si no hubiera sido pues el gran libro que escribió, bueno, hubiera sido el libro de polinización de orquídeas, ¿no? Él trabajó muchísimo con eso desde 1862 y la aportación más importante del trabajo de Darwin era ver que las flores de las orquídeas eran engañadas, bueno, eran atractivas, eran para engañar a los insectos, era una forma, ¿no?, de parecer como un insecto para que viniera otro insecto y lo polinizara. Entonces son orquídeas que engañan a los insectos. Entonces eso ha sido muy atractivo a lo largo del tiempo. Y lamentablemente los hongos microscópicos no se sabía de su papel, ¿no? Nadie los veía. Nadie los veía, pero nadie veía tampoco que hubiera plántulas o pequeñas plantas germinando. Entonces, bueno, pues con esto, una de las cosas más importantes es el estudio de la asociación con las orquídeas y sus hongos en el suelo. En el ecosistema del Pedregal, pues lo que nosotros podemos ver es que, como les comentaba al principio de la charla, tenemos solamente orquídeas terrestres en la reserva ecológica. Hubo en algún momento una orquídea epífita, pero ya desapareció. Desapareció los bosques porque nosotros tenemos pues en la parte de abajo de la reserva ecológica un clima un poco más seco que en la parte que se acerca ya hacia el bosque de Tlalpan, ¿no? Inclusive, bueno, la distribución de encinos y todo van apareciendo más en densidad y pues las epífitas pueden crecer en los encinos, entonces en la parte pues más baja del matorral no tenemos estos hospederos. Y bueno, pues el problema o la problemática de este ecosistema, aparte de la fragmentación, de la urbanización, es también que ha habido muchas personas que se meten a depredar a las orquídeas, las roban, se las llevan, que hay incendios, y incendios en 4 centímetros de suelo pues puede llevarse a una gran cantidad de organismos y de orquídeas en sí, y bueno, una gran cantidad de factores que están amenazando esta orquídea flora nativa. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahí en la diapositiva, no sé si la quisieran hacer más grande, es una especie de orquídea que se llama Bletia coccinea. Esta Bletia coccinea se describió aquí en la reserva ecológica en un solo reporte y en el mismo libro que ustedes si tienen el interés de observarlo, hay un capítulo por el doctor Gerardo Salazar de orquídeas de la reserva ecológica. Y él pone un poco en duda de que esta orquídea, Bletia coccinea, realmente siguiera existiendo en la reserva. Y nosotros buscando hongos micorrízicos con la tesis de Tinoco, que ya lo pueden ver en línea en la UNAM, encontró una población de Bletia coccinea aquí adentro de la reserva. Desde luego no vamos a decir dónde, pero es una belleza de planta y lo más importante de esta planta es que además de que solamente conocemos una población con 5 plantas, los hongos con los que se está asociando son hongos muy difíciles de propagar. Entonces una de las teorías es que su extinción está asociada a que no son hongos fáciles de encontrar en la reserva ecológica. Perdón, Pilar, y en cuanto a su reproducción, ¿se reproduce como la otra Bletia o sí usa polinizadores? Se reproduce igual, también
también como la otra abletia, lo malo es que esta es todavía más sensible a la estacionalidad. Entonces, de su polinización sobre esta planta no se conoce absolutamente nada. Es posible que como es una abletia sea autopolinizada, pero genera muy pocas flores, son muy llamativas y la mayor parte de las cápsulas no son viables, no se dan. Entonces, bueno, pues en estas veintitantas especies que hay en la reserva, pues ha sido un pretexto para poder estudiarlas a nivel licenciatura, servicio social, maestría y doctorado, y es lo que vamos a platicar un poquito a lo largo de la charla. Pues adelante. Entonces, pues, si continuamos un poco con la presentación. Bueno, pues aquí vemos la problemática, ¿no? Si se puede hacer un poquito más grande. En el cuadro superior, pues tenemos ahí la reserva ecológica del Pedregal, en donde vemos el trébol, ¿no? de la urbanización. Y del lado derecho, en medio, pues vemos una foto típica de cómo es este ecosistema en época de lluvias, que es la mitad del año. Y abajo vemos al menos pues unas 4 o 5 especies de orquídeas terrestres. Y para el concepto que se tiene de flor de orquídea, pues a lo mejor estas van a decir, bueno, ¿y esas son orquídeas? No, las flores son muy pequeñitas, pero todas son orquídeas terrestres de este ecosistema. Y bueno, pues el capítulo del libro, el que quiera consultarlo, lo que se trata realmente es de la propagación de Abletia urbana, que es lo que les comentaba, la especie como modelo. Es una especie amenazada en la norma ecológica mexicana, y lo que se hizo, se ve ahí en la diapositiva, es propagarla por cultivo de tejidos vegetales. De hecho, la primera imagen que se ve del lado izquierdo superior es un masacote, ¿no? Es como una masa dentro de un frasquito. Toda esta masa son semillitas que se sembraron en un medio de cultivo con azúcares, y esas pequeñas semillitas fueron desarrollando plantas o plantulitas que se ven en la siguiente imagen. Y en la parte de abajo lo que observamos es el desarrollo de estas pequeñas plantas que ya se pasaron al suelo. Se ve ahí una escala, a lo mejor no se aprecia muy bien, pero son plantas muy pequeñas cuando dan su primer germinación, a lo largo de 5 o 6 centímetros. Y bueno, la parte superior es la flor de Abletia urbana. Entonces ahí se puede observar toda la metodología que consistió en los medios de cultivo, cómo se hace el medio, cómo se prepara, cómo se siembran las plantas para poder obtener miles y miles de plantas en un frasco de cultivo. Porque normalmente de 1 miligramo que podríamos pesar, podríamos obtener por cultivo de tejidos al menos unas 500 o 600 plantas. O sea que es un método muy eficaz. Ahorita vamos a decir cuáles son los inconvenientes, ¿no? De no ponerle los hongos. Y bueno, en esa diapositiva lo mismo, se puede encontrar en el capítulo del libro. En la parte superior vemos 3 cajitas de Petri, y la primera cajita de Petri son las semillitas verdes que ya germinaron de las orquídeas y están en un medio con azúcares, que es normalmente como se propagan, ¿no? Casi todas las plantas por cultivo de tejidos y las orquídeas en germinación. En la parte del medio pues no se aprecia realmente nada, y es cuando la orquídea no se le ponen azúcares, que es el papel que hace el hongo transferir azúcares en la germinación. Y en la parte derecha, si se ve, ya se ven plantas adentro de la cajita. Es cómo crecería una orquídea, que es la Abletia urbana, con sus hongos micorrízicos, todo en el mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros encontramos el hongo micorrízico adecuado, pues se ve ahí en esa simple diapositiva, ¿no? Cómo es muy ventajoso poder propagar de manera simbiótica, ¿no? Porque el evento de la germinación a veces es asistido por hongos. Y abajo vemos una cápsula en la parte de la diapositiva en azul, son diferentes cápsulas de orquídeas, ¿no? Es el fruto de las orquídeas. Y luego vemos por ahí unas semillitas que están como en tono dorado. Las semillas son inconspicuas, son muy pequeñas, de hecho se les llama semillas de polvo, ¿no? Porque en la palma de una mano podemos tener este polvito y pueden ser millones y millones y millones y millones de semillas de orquídeas. Son muy pequeñas. Y bueno, continuando con esto, pues ¿qué podríamos nosotros hacer en el estudio del cultivo y conservación de las orquídeas con hongos micorrízicos? Micorriza, el término micorriza, micos desde el griego es hongo, ¿no? Y risa no es reírse, es raíz, ¿no? Es hongo con raíz. Entonces, bueno, pues como habíamos comentado, ¿no? Las orquídeas tienen a diferentes endofitos o hongos creciendo en sus raíces, y nosotros podemos hacer estudios de germinación, de fisiología, de ecología y de conservación con todos estos aislados de hongos que podemos obtener.
Bueno, en esta misma diapositiva, si antes de pasar a la siguiente, si se proyecta un poquito más grande, lo que podríamos observar, a lo mejor llama la atención si se puede ver, pero ahí estoy yo en la parte superior derecha con una botella de champaña, porque fue después de haber introducido las plantas en el 2001, fueron hasta el 2006 que se obtuvo la primera floración, después de 5 años de ir al campo y ver que no había nada, y no había nada, y no había nada. Ya después de 5 años obtuvimos la primera floración, entonces fue para festejarse, y son las flores que están abajo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues sí, hay muchos eventos climatológicos que luego permiten que las cápsulas no prosperen y se pudran, aunque haya habido la floración. Y continuando un poco con esto, dentro de todos los proyectos que me comentabas que hacíamos en el laboratorio, pues uno de ellos es una colaboración que se tiene con Kew, el Jardín Botánico de Kew. Kew está muy interesado en conservar el germoplasma del mundo, de todos los ecosistemas, y sobre todo el germoplasma tropical. Que tienen un banco, ¿no? Tenemos un banco de germoplasma, entonces Kew tiene un proyecto grandísimo de conservación de semillas, no de orquídeas, sino de las semillas de todas las plantas en el mundo. Es un proyecto como muy afamado. Dentro del grupo de las orquídeas, lo que se pretende, se sabe que casi todo el 70% de las orquídeas están distribuidas en los trópicos. Pues que uno podría tener todo el germoplasma en todas las especies que muchas de ellas ni se conocen, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de este programa de conservación de almacenamiento a largo plazo, pues es que cada uno de los países tropicales tenga el compromiso dentro de sus instituciones de conservar el germoplasma. Y ha montado todo un método y ha proporcionado dinero también para un financiamiento de este proyecto de conservación. Y el objetivo es que, como son países en vías de desarrollo, no se pretende hacer una conservación majestuosa con equipos caros que en un trópico no se pudieran tener. A veces hay muchos invernaderos, jardines botánicos que no tienen a veces ni energía eléctrica, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nada más en viales y con frasquitos, lo único que se pretende es que se conserven a largo plazo las semillas en refrigeración, y es muy modesto este sistema, pero lo que se quiere es que cada investigador o cada cultivador de orquídeas pueda hacer una propagación e ir viendo la viabilidad de su germoplasma en el tiempo. Entonces, si empieza en un año, al año siguiente que tome un pequeño pedazo de esas semillas y las cultive in vitro y vea su viabilidad. Y al año siguiente también, y así a lo largo del tiempo, Kew podría tener datos a lo largo de todo el mundo de qué orquídeas es factible almacenar por semilla y qué otras de plano baja su viabilidad al año que entra, ¿no? Como las epifitas, que baja mucho su viabilidad. Entonces, al respecto, pues en el laboratorio lo que se tiene pues es este programa de almacenamiento de semillas a largo plazo, y ahí pues nosotros hicimos el monitoreo de muchas de las semillas que tenemos conservadas para la reserva. Es parte de la investigación. Y bueno, otras cosas que se han estado haciendo también, pues ahí se está proyectando algunos capítulos del libro que se pueden también, de artículos científicos que se han generado. Se salió en una revista muy especializada para orquídeas que se llama Lankesteriana, ¿no? En honor al Jardín Botánico Lancaster de Costa Rica. Y bueno, pues ahí hay 2 capítulos en Lankesteriana en donde se habla mucho de la conservación de este banco de hongos y de este banco de semillas. Ahí se tiene una diapositiva en donde se presentan los hongos cultivados in vitro, las flores de las orquídeas y las semillas de todas las especies que se tienen hasta ahorita en este banco de germoplasma. Hay también otro capítulo de otro libro que más adelante vamos a mencionar, pero bueno, dentro de la orquideoflora mexicana cabría destacar, decir, ¿no?, que para este lugar se tienen algunos hongos almacenados, pero el objetivo del laboratorio no nada más es trabajar con los hongos de la reserva ecológica, sino trabajar con todas las especies que hay en México de orquídeas. No tenemos demasiadas especies en relación a Colombia, por ejemplo. Tenemos muy bien descrita la orquideoflora mexicana por el doctor Salazar. Se conoce muy muy bien, pero se tienen pocas especies, 1247, ¿no? Entonces, bueno, en relación a 30.000 sería viable que en algún momento se pudiera tener germoplasma de algunas de ellas, no de las 1247, pero bueno, si no se empieza por algunas, ¿no?, en México. Claro. Entonces, ese es el sentido de esa diapositiva, ¿no? Hacer un banco de germoplasma de hongos micorrízicos de México. Y bueno, aquí lo que destaca es que de esas 1.450 especies,
el 90% se distribuyen en el 1% del territorio mexicano. O sea que si no hacemos algo urgentemente por conservarlas, se acaba el 90% de las especies de México, porque casi todas ellas están en el bosque mesófilo de montaña. El ecosistema es el bosque de niebla. Es el ecosistema más vulnerable en México. Entonces es alerta roja, ¿no?, para este grupo de plantas tan importantes en México. Y bueno, allí en este libro de técnicas sobre diversidad, ecología y de hongos microscópicos, salió en el INECOL este libro. También se hicieron 2 capítulos de libros, el que esté interesado en tener los datos. En uno de ellos pues pusimos exactamente los datos de sobrevivencia a largo plazo de la blete urbana, después de 5 años, bueno, con hongos micorrízicos, cuántos se ha estabilizado su población en campo. Y un logro muy importante es que el 50%, ¿no?, de las plantas que se metieron con hongos micorrízicos lograron sobrevivir. Este es un dato muy llamativo, porque si se conoce casi todas las plantas que se han reintroducido sin micorrizas, ninguna sobrevive el 1%. Entonces, si nosotros la metemos con micorrizas y sobrevive el 50% a lo largo de 15 años, es un éxito gigantesco. Y bueno, ahí se tienen más o menos todas las metodologías montadas y los datos. Y bueno, nosotros continuamos con otras publicaciones. Este es otro de los capítulos que les comentaba en la revista Lancasteriana, en donde se tiene también el estudio de otra especie de orquídea, que es Dicromantus aurantiacus, en la Reserva Ecológica. Allí está la maestra en Ciencias Mónica Rangel, que también empezó en su licenciatura haciendo el estudio, continuó en la maestría. Actualmente ella ya trabaja fuera de la universidad, pero pues lo importante aquí son todas las personas, los estudiantes que se han visto involucrados en los proyectos y que se llevan este aprendizaje y estas técnicas para después resolver problemas de otros ecosistemas en México, ¿no? Es lindo esta experiencia. Pues muy bien, yo creo que esta parte es muy importante, sobre todo por lo que tú mencionabas, la conservación. No es, podemos acabar con una especie de la noche a la mañana, pero recuperarla es años y años de trabajo, ¿no? Eso es un mensaje muy claro. Sí. Y sobre todo el trabajo que ustedes realizan, ¿no?, que no eres solamente tú como investigadora, sino es todo un equipo, sí, el que tiene que estar interviniendo. Claro, sí, ahí lo que destaca es que a lo mejor un estudiante en su tesis de licenciatura muy animosamente se encarga de propagar y reintroducir, pero el estudiante es efímero, no va a estar en la universidad todo el tiempo, entonces concluye su tesis y se va. Y si el investigador no tiene esos datos, no tiene los lugares y a largo plazo no va monitoreando, no se sabe ya nada más. Ese es otro de los problemas en los que se cae mucho en la investigación científica, que no se tiene la posibilidad de hacer a largo plazo. Y bueno, pues continuando un poquito con el proyecto y todo lo que se va teniendo, es otro capítulo del libro en ese mismo libro de técnicas, en donde otro estudiante, por ejemplo, hizo la secuenciación molecular de los hongos, y ahí se ve, ¿no?, que estos hongos en la parte superior derecha, aunque parezcan unas arañitas ahí los dos iguales, pero son 2 grupos muy importantes que se distribuyen con las orquídeas, se llaman epulorrizas y ceratorrizas, y molecularmente son hongos totalmente diferentes, ¿no? Son hongos además asexuados, entonces es muy difícil su reconocimiento en cultivo. Y bueno, pues esa es otra de las cosas que hacemos en el laboratorio, la ecología molecular. Y pues también tenemos algunos otros estudios. Ese es uno de los estudios clásicos. Siempre empezamos con la germinación, con hongo, sin hongo. Y esto, bueno, se llama propagación simbiótica, porque las orquídeas hacen simbiosis con el hongo. Y en esta propagación simbiótica es donde se seleccionan a los hongos más efectivos para poder después almacenarlos en el banco de germoplasma. Y si alguien está interesado en exactamente saber cómo se sacan esos hongos, cómo se cultivan, cómo se caracterizan, bueno, aparte de ponerse en contacto con nosotros, pues también pueden leer el capítulo de este libro que se llama Técnicas, ¿no?, de estudio en las asociaciones micorrízicas y sus implicaciones en la restauración ecológica. Se vende en la Facultad de Ciencias y hay un capítulo del libro donde se describen todos los métodos ahí. Y continuando, está casi acotado para las orquídeas de la reserva. Ahí, bueno, en esa diapositiva lo que queremos demostrar son todas esas cositas verdes que se ven, son diferentes plantulitas que se tienen probadas con diferentes aislados, y lo que se puede observar son 2 orquídeas. Arriba es Bletia campanulata, otra orquídea del pedregal, y abajo es Dicromantus aurantiacus. Bueno, anteriormente se llamaba Stenorinchus aurantiacus,
Este trabajo lo que hizo fue probar estos aislados de hongos y ahí se observa que hay unos hongos que no promueven ni el desarrollo ni el crecimiento, aunque sean micorrízicos. Entonces estamos hablando de la especificidad que puede tener la orquídea, ¿no? Que ya habíamos comentado. Y bueno, pues en el caso de que el hongo sea efectivo, estamos felices, ¿no? Y pues en el caso, como en estas dos especies, se pudo aislar el hongo efectivo. Y en el caso de que se aísle el hongo, pero no es efectivo, pues es una gran cantidad de trabajo que no da resultados inmediatos, ¿no? Y bueno, pues continuando, esto también tendría pues implicaciones importantes en la cuestión económica, porque cabe destacar que cuando nosotros hacemos la propagación asimbiótica, que con los azúcares son medios de cultivo pues de laboratorio, con reactivos caros, esto tiene una implicación monetaria, ¿no? Las orquídeas hay que subcultivarlas muchas veces, eso es pues gasto de personas, campanas, reactivos. En cambio con el hongo micorrízico lo único que tenemos es el hongo, avena y ya, inmediatamente salen las plantas. Y también hemos hecho estudios en México de germinación simbiótica in situ, eso quiere decir poner dispositivos en el suelo para ver en ese momento cuáles son los hongos que están involucrados en la germinación, porque no nada más los hongos se pueden asociar en algún estadio de vida cuando las plantas son pequeñas, y luego la planta va creciendo, va siendo adulta y cambia también sus micorrizas. Entonces no necesariamente sacar a los hongos de la orquídea adulta van a ser efectivos en la germinación. Entonces todo ese estudio se llama estudio de Batings, que es una palabra en inglés que se llama cebo, donde ponemos las semillas ahí en el suelo y estamos como pescando a los hongos micorrízicos que se tienen. Ese es otro tipo de estudios que se hacen en el laboratorio. Y bueno, pues en esa diapositiva lo que observamos son muchas bolitas azules. ¿Esas qué serían? Son cortes de raíces de una orquídea, y todas esas pequeñas bolitas azules representan la estructura simbiótica que forma el hongo y dentro de la raíz, ¿no? Y podemos observar que a veces hay cortes en donde casi toda la raíz está llena de hongos micorrízicos. Entonces el papel que juegan estos hongos es que la orquídea se los come, ¿no? Entonces en el momento de comérselos o digerirlos o degradarlos va obteniendo los nutrientes, que principalmente es carbono y otros elementos, fósforo, nitrógeno, potasio, etc. Y bueno, también hacemos estudios histológicos, esto lo hicimos también en el Jardín Botánico con Estela Sandoval en el laboratorio de histología, y ahí son cortes, ¿no?, de tejidos de las pequeñas semillas y de las pequeñas protocormos o plantulitas para ver, ¿no?, el patrón de distribución del hongo y cómo de la orquídea lo va degradando. Eso ya es un poquito pues más complejo, ¿no?, de investigación básica. Y pues también estamos interesados en lo que les comentaba, en todo este banco, ¿no?, todos estos diferentes hongos que se aíslan. Ustedes los pueden ver ahí en la pantalla. Pues parece la misma cosa, ¿no? Nada más les cambia el color, pero sí, molecularmente son hongos muy diferentes. Y para el respecto se tuvo un proyecto de barcoding, ¿no? Ahora se quiere por código de barra saber exactamente todos los organismos que son, ¿no? Hacer una lectura genética de esto, y también los hongos entraron dentro de este código de barras, ¿no?, para poder luego pues empezar a distinguirlos ya con un marcador molecular. Y bueno, pues este es otro proyecto de barcoding que también la mayor parte del 6 son hongos de la reserva. Y perdón que te interrumpa, que es interesante porque toda esta información ya está disponible a todo el público. Va a estar ya muy pronto disponible, ¿no? Las secuencias se están trabajando y ya en algún momento ya va a estar muy pronto disponible, sí. Y bueno, en esa lámina es muy linda porque ahí se citan, bueno, al menos hasta el 2011, ¿sí? Todavía me falta completar para el 2014, pero son las especies que se han estado trabajando en México, de algunas orquídeas, todas de manera simbiótica, ¿no? Tenemos desde la bletia urbana, diferentes bletias en México, y el interés, por ejemplo, de trabajar las bletias en México es que es un grupo cuya diversificación se dio en nuestro país, las bletias, ¿no? Entonces es importante decir que todas las bletias que se distribuyen en México se asocian con sus mismos hongos. Entonces es interesante saber la especificidad que se tiene. Ese ya es el caso particular de la bletia urbana, y lo que se ve en la diapositiva de la chica que está en el centro del lado izquierdo
pues ella fue la que hizo la tesis de licenciatura, Mireya, y pues ahorita yo creo que no tienen la menor idea del impacto que tuvo su tesis de licenciatura en este estudio a largo plazo, ¿no? Ahí, en la parte superior, desde Castillo, Mireya Castillo, que comenzó en el 2000, se tienen diferentes fotos mías, ¿no? Yendo a buscar a la misma Bletia urbana año con año con año, hasta se ve viendo el envejecimiento del investigador. Y bueno, pues sí, ahorita ya llevamos 15 años y con este 50% de supervivencia que se ha estabilizado, apenas comentábamos que teníamos un reclutamiento, ¿no? Que es la aparición de nuevos individuos, de solo 4 individuos después de 15 años. Solo 4. Ese es el mismo estudio, pero para Dichromanthus aurantiacus con Rangel. Un estudio muy similar, nada más es otro caso de estudio en la misma reserva. Y bueno, esta chica, Iris Suárez, que actualmente trabaja como técnico académico en nuestro instituto de geología, ella también hizo su tesis de maestría y ella se enfocó pues en ver lo que estábamos comentando contigo, Ale, cuáles son las propiedades del suelo que favorecen, ¿no? Que estas orquídeas tengan una mayor supervivencia en campo. Entonces, como que cada estudio, cada estudiante va complementando, ¿no? Aporta una pequeña parte del rompecabezas. Ahí tenemos pues también a otros estudiantes de maestría, en donde se dedican ya a montar el método para otras orquídeas distintas. Ya, por ejemplo, en la reserva Roesli, Puntata y otras especies que crecen, no nada más en la reserva, sino en México. Y lo que hacemos allí también es, no sé si conozcan, dentro de la reserva hay un jardín demostrativo, al lado del CCH Sur, ¿no? Por el jardín de seminarios, y en ese jardín demostrativo lo que también nosotros hicimos fue reintroducir a las bletias para que la gente no se meta a la reserva, sino las pueda ver en el jardín demostrativo. Entonces es multidisciplinario, es ¿no? Se atacan como muchos frentes al mismo tiempo. Otro de los estudios que se ha hecho es trabajar en zonas, en pedregales dentro de la universidad, en donde se reintroducen también estas orquídeas y se hace pues un rescate, no nada más en la reserva ecológica. Y bueno, pues actualmente ya se cuenta con un programa de investigación que al final voy a mencionar, no sé si pasamos a la siguiente. Este programa de investigación se tiene, en algún otro momento hemos tenido la oportunidad de que me hayas entrevistado para el Geopedregal. Y bueno, pues si nos gustan dar un like a la página de Facebook Geopedregal, se los agradecería mucho, porque pues es un programa a largo plazo ya de investigación de restauración ecológica de pedregales dentro de la universidad. Y aquí pues se tiene la reintroducción de muchas de las especies de las orquídeas y sobre todo pues un jardín de orquídeas, ¿no? En donde la intención es conservar a la mayor parte de las plantas que están creciendo en la reserva en este espacio. Es un lugar de restauración y se ubica en el Instituto de Geología y Geografía, en el estacionamiento. Es un lugar para la investigación científica a largo plazo. Muy bien, y creo que aquí también es importante porque es información a través de estos nuevos medios que nos permiten socializar la información más rápidamente, ¿no? Exactamente, y todo lo que se quiera encontrar pues está disponible en la página, ¿no? Excelente. Pues Pilar, es fascinante este mundo microscópico y macroscópico, ¿no? Y las asociaciones que se tienen, y agradecemos mucho tu participación del día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, no dejen de vernos. Si tienen cualquier pregunta, saben que la doctora Pilar Ortega trabaja en el Instituto de Geología de la UNAM y ahorita vamos a poner su diapositiva por si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues se pueden comunicar directamente con ella. Muchísimas gracias. Gracias, Ale.